y señores, vamos a continuar con la descripción de la teoría de Theodor W. Adorno en esta sesión. Yo creo que es la última dedicada a este notable exponente de la Escuela de Frankfurt. Como se anunció al final de la sesión anterior, vamos a comenzar con un libro de aforismos, Minima Moralia, que con el transcurso del tiempo se ha convertido en la obra más leída de la Escuela de Frankfurt, con ediciones extremadamente altas, lo cual es claramente un índice de la popularidad y sobre todo del alcance que ha tenido esta obra en los estratos educados. Minima Moralia es ante todo una colección de aforismos, o sea, sentencias, frases cortas, apotegmas, dichos, proverbios que generalmente en una o dos frases condensan todo un pensamiento relativamente complejo. Y el aforismo ha sido, desde la antigüedad griega, una de las formas populares de la filosofía. Los aforismos son fáciles de entender, fáciles también de transmitir a otros, y por lo tanto durante mucho tiempo ha sido una de las formas o la forma más usual de expandir el pensamiento abstracto. Los aforismos son también muy populares entre los estudiantes de materias cercanas, pero que no son filosofía propiamente dicha, por ejemplo, literatura, historia y las ciencias sociales. Minima Moralia ha resultado ser en Alemania, según todas las encuestas, el libro popular más exitoso de toda la Escuela de Frankfurt entre estudiantes de filosofía, filología germánica y ramas anexas. Yo les he comentado al final de la última sesión un aforismo clásico de este libro: si todo es malo, entonces debe ser bueno conocer lo peor. Este tipo de expresiones altisonantes, relativamente fáciles de comprender y al mismo tiempo que parecen englobar una sabiduría más alta, o sea, una sabiduría profética, como todos los aforismos, una sabiduría que viene de muy atrás, esto naturalmente ha ayudado a la popularidad de Adorno y de la Escuela de Frankfurt como ninguna otra obra, como ninguna otra publicación de esta escuela. Aquí hay otro aforismo de ese tipo: si hay luz, es aquella de la redención. Si hay negatividad completa, se transforma en su contraparte total, o sea, en la luz. Está claramente explicitado el sentido religioso de este aforismo. Y así son casi todos estos aforismos que explican, estimado público, en una sola frase la complejidad del mundo, sobre todo la complejidad de un mundo donde no hay la esperanza inmediata de la redención, sino solamente la redención política, en la cual todavía creía Adorno en 1951, cuando este libro fue publicado. No voy a leer ni comentar a ustedes todos los aforismos, simplemente quiero mostrarles el carácter general de ellos. Los aforismos muestran la tensión entre una posible redención mesiánica, política, social, cultural,
y el mundo deformado, como llama Adorno al mundo actual, tanto en la parte capitalista como socialista. En eso, estimado público, se nota muy claramente, ya a partir de obras anteriores, que Adorno considera que el mundo socialista, la Unión Soviética, Europa Oriental, la República Democrática Alemana, la Revolución China de esa época, etc., no es la redención que se esperaba exitosa del género humano, sino que es otra forma, tal vez más despiadada, de producir los fenómenos clásicos de explotación, alienación, creación de nuevas jerarquías sociales, es decir, la reproducción del mundo bajo la simple cobertura de un partido socialista y de una ideología comunista. Mínima Moralia nos muestra entonces, estimado público, que en el momento en que la obra es publicada se nota la absoluta carencia, la falta de un sistema que realmente signifique la redención del género humano. Entonces, el carácter de esta obra, y de las que vamos a ver en esta sesión, es un carácter profundamente pesimista. Adorno descree de las posibilidades de mejorar la situación del mundo entero, del mundo social. Ella no tiene ilusiones en ningún partido, corriente, tendencia o algo similar. Y esto, que puede gustar a algunos de ustedes, sobre todo a los de tendencias anarquizantes, él dice, la única esperanza que hay, y a muy largo plazo, es que algunas personas, una élite intelectual como ustedes, puedan mantener la llama del pensamiento emancipado que la filosofía ha producido en los últimos 2500 años. Entonces, en esta obra pesimista y escéptica como pocas, vemos, estimado público, cómo Adorno dirige la poquísima esperanza que tiene en el fondo a lo que ha sido siempre la historia intelectual de la humanidad. Solamente unas pocas personas en el curso de la historia mantienen en firme la llama del pensamiento emancipado y la esperanza de una verdadera redención que no sea religiosa, mesiánica, sino sociopolítica y cultural. Esto, entre paréntesis, estimado público, no es algo tan extraño, sino que se engarza muy bien con la historia general de la filosofía. Durante siglos o tal vez milenios han sido pequeños grupos de intelectuales que no tienen ninguna importancia o influencia política los que han salvado, los que han preservado el tesoro de la filosofía primigenia, de la filosofía griega, sobre todo la idea de la emancipación del género humano por la razón. Esta idea típica de los primeros grandes filósofos estuvo sofocada durante siglos. Si pensamos en los 1000 años de la Edad Media solamente como el ejemplo más claro, notamos, estimado público, casi inmediatamente que Adorno se cree el continuador de esa tradición de monjes, pensadores, etcétera, nuestros antepasados intelectuales, que solos contra un mundo de indiferencia o un mundo hostil han mantenido la idea de la emancipación del género humano. Adorno cree, estimado público, que la gente normal, es una crítica
al ciudadano normal y corriente, que este ciudadano olvida muy rápidamente los desastres políticos, militares, culturales que pueden sobrevenir a una sociedad. Mínima Moralia reflexiona, 1951, cómo en muy pocos años las sociedades europeas y sobre todo la alemana se han olvidado del sufrimiento causado por los regímenes totalitarios del siglo XX, fijado sobre todo en la memoria para Auschwitz, en el ejemplo simbólico del campo de concentración de Auschwitz, y él cree que después de Auschwitz el ser humano ya no puede escribir poesía, es decir, es una metáfora para decir cosas agradables de la vida cotidiana, porque el sufrimiento ha sido enorme, o no debería escribir. Pero en el mismo aforismo, él dice claramente, el ser humano se olvida muy rápidamente del sufrimiento anterior y pasa inmediatamente a la orden del día. ¿Y qué es esto? Es, estimado público, trabajar por la prosperidad individual. O sea, tratar de hacer carrera individualmente, alimentar más o menos bien a su familia, divertirse un poco y olvidarse de pensar críticamente, porque el pensamiento crítico sería claramente una incitación al sufrimiento o por lo menos al pesimismo. Yo no deseo que ustedes sufran, estimado público, por lo tanto les digo que después de escuchar esta aburridísima clase sobre el pesimismo, que es el tema de hoy, esta noche se dediquen en una discoteca a los placeres del mundo, porque eso los va a reconciliar con el mundo, cosa que también es necesaria para continuar viviendo, y van a ver, estimado público, que la Escuela de Frankfurt, sobre todo Teodor Adorno, su representante más ilustre, era seguramente un espíritu excesivamente pesimista. Mínima Moralia, escrita, como les digo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya presupone la reconstrucción económica rapidísima de Europa Occidental y sobre todo de Alemania, lo que realmente ocurrió. Ya en 1949 se funda la República Federal de Alemania en un lado y la República Democrática Alemana en el otro, y ambas, sobre todo la República Federal, conocen un éxito económico enorme, el llamado milagro económico alemán. Es decir, Alemania se transforma en pocos años otra vez en una potencia industrial muy notable y en una de las primeras economías exportadoras del mundo. Y todo esto para la inmensa mayoría de la población alemana, o sea, de los involucrados en el éxito, olvidándose de lo que había habido inmediatamente antes. O sea, el sufrimiento, el totalitarismo, todo lo que está incluido en esa cifra Auschwitz, que Adorno maneja muy a menudo, olvidándose de eso, la gente pasa a la orden del día, o sea, hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir, olvidándose del pasado y no pensando críticamente, según Adorno, que ese pasado en algún momento puede volver. Entonces, tenemos una obra, estimado público, que en forma de aforismos, o sea, algo popular literariamente, llama la atención del público lector sobre esa notable capacidad del ser humano de olvidarse de lo desagradable del pasado. Y ese olvido es un olvido premeditado. La Escuela de Frankfurt realizó varios estudios con base empírica después de su refundación en Alemania en 1950. Y todos esos estudios daban como resultado que la población no quería que le recuerden el pasado
y quería más bien concentrarse en la reconstrucción y en la consecución del bienestar material, dejando de lado todo lo desagradable que puede tener, por ejemplo, la reflexión crítica, esa gente pesada que vuelve a hablar de Auschwitz, de cosas completamente superadas por la historia. Entonces es el olvido de la humanidad se olvida de lo desagradable, se olvida de lo que ella misma ha hecho, y el pesimismo de Adorno se comprende porque ese olvido, estimado público, es necesario para la labor de la reconstrucción y de la creación de un nuevo orden social. Lamentablemente, la gente, estimado público, cuando se olvida premeditadamente de lo negativo, puede dedicarse más intensamente a la labor material del presente, a la cual es prescindible, o sea, es superfluo que exista un espíritu crítico. Adorno se da cuenta que el espíritu crítico, pese al nivel de ventas muy alto de su obra, que ese nivel crítico es obra de una minoría muy pequeña, de una minoría que solamente es importante en el mundo universitario, y que ese ámbito universitario, sobre todo el campo de la filosofía, la filología, la historia, las ciencias sociales, que ese ámbito no tiene peso real sobre el mundo de la economía. Entonces, en una palabra, la filosofía tiene un poder estrictamente simbólico. Es una creación muy similar a la literatura, que uno puede consumirla. Mínima Moralia se vendieron en los primeros años arriba de 100.000 ejemplares, lo cual es realmente un récord para una obra de filosofía. Pero se nota claramente que eso no tiene ningún efecto en la vida económica, como que no tuvo. La reconstrucción alemana, a partir de 1945, prescindió totalmente de la filosofía, de los esfuerzos críticos, de la labor de los pensadores, etc. Con lo cual se nota el carácter prescindible, o sea, superfluo de nuestras actividades. En otro aforismo, Adorno dice: soy pesimista porque todo concepto de emancipación es demasiado amplio, confuso. O sea, él reconoce como concepto de emancipación están los grandes planes para mejorar el mundo, por ejemplo, el socialismo, etc. Él reconoce en 1951 que esas grandes concepciones para mejorar el mundo han fracasado en la praxis. Dicho de otra manera, que es lo realmente deprimente para un filósofo, la idea hegeliana y kantiana de que el mundo político y social debe estar dirigido por la razón, la idea hegeliana de que la razón debe dominar el mundo, esa idea, según Adorno, es una mera ilusión. Es la ilusión filosófica por excelencia. La construcción del socialismo a partir de 1917, y lo que Adorno no vio directamente porque era un hombre muy cómodo que nunca salía de su cátedra, pero que seguramente ha visto por la televisión, por los libros, por los periódicos, la emancipación prometida en Alemania Oriental, sobre todo en lo más cerca, en la República Democrática Alemana, que eso fue solamente un derivado de ideas que nunca se llevaron a la praxis. Es decir, esos regímenes de Europa Oriental, duros, jerárquicos, severos, dedicados sobre todo a la producción de la industria pesada, tenían muy poco que ver con la liberación del individuo, con la emancipación del género humano. Entonces aquí Adorno se encuentra que las ideas más nobles
que ha producido, obviamente como buen alemán, él creía que las ideas más nobles eran la jerarquía Kant, Hegel, Marx, que esas ideas, estimado público, no tenían ningún asidero real en la praxis cotidiana, ni en Oriente ni en Occidente. Entonces, estimado público, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar solamente en la construcción individual, que es lo que también recomiendo a ustedes. Es decir, estimado público, que ustedes se vuelvan espíritus emancipados de toda tutela intelectual, religiosa, política, que ustedes piensen, es un término que Adorno, perdón, es un asunto que Adorno lo ha usado muy a menudo, el recordar la hermosa y brevísima obra que es la Ilustración de Kant. O sea, no tenemos que tener miedo a servirnos de nuestro propio intelecto y razón, porque la construcción de un espíritu exonerado de los miedos tradicionales, exonerado sobre todo de la vergüenza que es la adaptación individual a medidas sociales colectivas, que ese espíritu crítico que permanece más o menos por encima de las necesidades cotidianas, ese espíritu es la única esperanza para la posteridad. Es evidentemente, me imagino yo, pudiendo equivocarme, un mensaje elitario, ¿no es cierto?, como nosotros. Es un mensaje dirigido a grupos pequeños de gente altamente reflexiva y autorreflexiva, que van a mantener de alguna manera, como fue durante los 1000 años de la Edad Media, van a mantener la llama del orden emancipado por encima de las realizaciones mediocres del ser humano, que tiende lamentablemente a reproducir siempre el mismo orden social, cambiando solo cosméticamente algunos elementos exteriores. Entonces, uno de los aforismos más famosos de Adorno dice: hay que eximirse de la vergüenza que significa la adaptación y la integración al orden ya existente. Lo único razonable, dice Adorno en el aforismo más conocido, hay que poder ser diferente al orden social establecido, es decir, distinto, divergente, aunque sea un poco del orden social diferente, sin sentir miedo. Este es el aforismo, digamos, central de la obra. El ser algo diferente, divergente, distinto de lo que establecen las modas, las coerciones del orden social, y todo ello sin sentir vergüenza, sin sentir miedo por ser uno diferente. Este es el aspecto más importante de la mínima moralia, y el que yo, estimado público, les recomiendo a ustedes. Siéntanse bien siendo diferentes a sus parientes, a sus compañeros, etcétera, porque esos son los pocos individuos que salvan, que rescatan la llama de la razón encendida hace 2500 años, y que en grupos muy pequeños puede ser que sea preservada la llama del espíritu crítico para la posteridad. Entonces, vemos aquí en la mínima moralia, estimado público, en el fondo el postulado del individuo no integrado, solitario, pero crítico, del individuo, estimado público, que fue del individuo que es no conformista, que tiene el orgullo de saberse diferente, es decir, no conforme con el orden establecido, con los valores de orientación predominantes, con las modas, incluyendo las modas intelectuales de la época,
Esos son los verdaderamente valiosos, los no conformistas, los que están descontentos con el mundo. Esos son los que van a mantener la llama de la filosofía. Esta obra ha sido inspirada por un famoso dicho del novelista George Orwell, el autor británico de La Utopía Negra, 1984, quien dijo: la única labor del intelectual es decir al público lo que éste no quiere escuchar. Eso repetía Adorno muy a menudo en clases y es la base de esta notable obra Minima Moralia, que por lo tanto es una especie de celebración del individualismo crítico, no de cualquier individualismo, sino del individualismo crítico, que obviamente estuvo o estaba de moda en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estimado público, si no hay ninguna pregunta acerca de Minima Moralia, todos mis esfuerzos por provocar a ustedes resultan, digamos, fallidos. Veremos entonces una obra muy interesante de él que se llama Tres estudios sobre Hegel. Esta obra ha sido publicada por primera vez en 1963 e incluye, estimado público, ya incluye todas las ideas posteriores de Adorno. O sea, estudiando previamente los tres estudios sobre Hegel, vamos a comprender más o menos por dónde va la segunda fase del pensamiento adorniano cuando él regresa a Alemania. Es un catedrático relativamente exitoso. A la jubilación de Horkheimer es nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales y muere de un infarto repentino en agosto de 1969. Por un lado, él quiere ser el representante de ese espíritu individualista, crítico, único, aquel que salva la llama de la emancipación humana, a pesar de todos los avatares concretos de la política, que todos, según Adorno, o casi todos, son relativamente adversos al espíritu realmente crítico. En alguna sesión anterior ya hemos comentado su otra gran obra, publicada en 1950, que se llama La personalidad autoritaria, donde él demuestra que la entonces cuna más importante de la democracia en los Estados Unidos, el potencial autoritario de las masas es inmenso. Entonces, la conclusión es muy clara. Prácticamente todas las sociedades humanas tienen un potencial muy grande en contra del espíritu crítico y en favor de la asimilación de los valores inculcados de arriba o de atrás, en favor de los puntos de vista normativos, estimado público, que la tradición y el contexto social nos dan. Por ello es interesante la escuela de Frankfurt, porque de alguna manera, aquí me puedo equivocar muy fácilmente, es también una crítica a los saberes ancestrales. Ustedes saben que aquí, con la filosofía andina, hay un intento de rescate de los saberes ancestrales, porque eso sería la restitución de la identidad grupal o nacional que ha sido pervertida por largos años de conquista. De todas maneras, Adorno, eso sí, en la tradición racionalista, cree que todos los saberes ancestrales no deben ser, pueden ser salvados. Siempre hay cosas buenas, por ejemplo. En el pensamiento andino hay cosas extraordinariamente razonables
sobre ecología y medio ambiente, o sea, sobre el tratamiento de los ecosistemas por parte del ser humano. Pero la actitud general de salvar una tradición simplemente porque es la nuestra, simplemente porque es la de la sociedad, eso según Adorno es un principio altamente conservador. Es un principio que lamentablemente hace a la población proclive a aceptar órdenes que vienen de arriba, órdenes, puntos de vista, tradiciones, que son prefabricadas y que pueden provenir, por ejemplo, de un gobierno. Por ello, estimado público, justamente yo creo que aquí, en el ámbito andino, es interesante por lo menos saber que hay una tradición racionalista que no está en contra de los saberes ancestrales, pero que dice, antes de enaltecerlos, ponerlos en alto, antes de enaltecerlos, hay que criticarlos, hay que analizarlos, hay que saber cuáles son más o menos buenos, cuáles son rescatables, cuáles no, porque la tradición por sí misma no es ni buena ni mala, y más bien tiene la tendencia a sedimentar valores autoritarios, es decir, los propios. Ese peligro existiría. 3 estudios sobre Hegel nos muestran, estimado público, sobre todo las dualidades del pensamiento hegeliano. Este es un punto muy interesante, no es original. Ha habido muchos pensadores, empezando por Marx y Ludwig Feuerbach, ya en el siglo XIX, que han mencionado ese aspecto que podríamos llamar positivo y negativo simultáneamente en el legado hegeliano. Lo que hace Adorno es mostrar sobre todo que la filosofía de la historia y las pocas obras políticas de Hegel son al mismo tiempo reaccionarias, conservadoras y progresistas emancipatorias, lo cual no es tan raro, estimado público. La mayoría de las obras de los grandes pensadores, el ejemplo más claro es Aristóteles, la mayoría de las obras de los grandes pensadores son interesantes, nos muestran posibilidades de pensar en el futuro y simultáneamente son obras que sedimentan, conservan, preservan posiblemente errores. Entonces, nuestro deber es ver a esas obras desde un punto de vista crítico racionalista, que es lo que Adorno hace con respecto a la filosofía de la historia hegeliana. Tenemos entonces, estimado público, un intento, esto se refiere a la totalidad de las obras de Adorno publicadas a partir del retorno de la Alemania en 1950, que nos tratan de mostrar la dualidad, el carácter altamente complejo, positivo y negativo, simultáneamente de los legados de pensamiento, no solo filosóficos, de los legados que vienen de atrás. En el caso, por ejemplo, del positivismo y en general de la sociología empírica, Adorno nos muestra que es una gran tradición, es la tradición que ha fundamentado la existencia de la sociología empírica norteamericana, que ha realmente conquistado el mundo, pero al mismo tiempo de tener ese aspecto positivo, también tiene uno negativo, que es de creer que la compilación de datos, la sistematización de conocimiento es ya lo decisivo y que el espíritu crítico debe abstenerse de juicios valorativos, como lo han creído todos los positivistas. El otro ejemplo es Aristóteles. Aristóteles ha sido, podemos verlo en las famosísimas primeras páginas de la metafísica, un espíritu realmente muy progresista. En las primeras páginas de la metafísica, o en la primera directamente, Aristóteles nos dice la cualidad más importante del ser humano es su curiosidad, su deseo de aprender. O sea, el ser humano realmente es como los niños,
se pregunta el porqué de las cosas. Pero al mismo tiempo Aristóteles es aquel que ha puesto nuestra modesta tierra en el centro del universo, por supuesto el adjetivo modesta, creyendo que es algo superior a lo normal en el universo, que es realmente el centro mismo donde nosotros merecemos vivir, que es una opinión antropocéntrica por excelencia. Y obviamente la Tierra no es el centro del universo, aunque nosotros quisiéramos que así sea. ¿No es cierto, estimado público? ¿Cómo nos gustaría pensar? Vivimos en el centro del universo, todo gira alrededor de nosotros. Y ustedes dirían, y alrededor mío, todo gira para mí y por mí y a mi alrededor. Qué belleza sentirse así, como se sentían nuestros antepasados en la antigüedad y en la Edad Media, pensando todo ha sido creado para nosotros. Nosotros somos los receptores de la creación humana y divina. Las obras de Dios y demás cosas están hechas para que nosotros seamos felices, prósperos, para que nosotros podamos pensar. Qué belleza, ¿no es cierto? Esa idea es extremadamente popular en todas las culturas y sin embargo, estimado público, no corresponde 100% a la realidad. El universo no se preocupa mucho por los seres humanos y por su destino. Pero nosotros no dejamos de pensar, como ustedes probablemente, cuando tienen las grandes fantasías, por ejemplo, en la discoteca y piensan que los chicos o las chicas están para ustedes, ustedes creen que el mundo de alguna manera está hecho para el goce de ustedes. O si son más filosóficos, tal vez piensan ustedes que el mundo exterior está hecho para que ustedes puedan ejercitar sus aptitudes cognitivas. Qué belleza, ¿no es cierto? El mundo exterior hecho para que nosotros lo conozcamos. Esa idea es una idea muy amplia y aunque ustedes no crean, en el gobierno de Hitler de 1933 al 45 y en lo contrario en la época stalinista en la Unión Soviética entre 1924 y 1953, esa idea fue una de las ideas rectoras del sistema respectivo. O sea, el mundo, por ejemplo, en la época stalinista, como aquel ambiente donde el ser humano podía mostrar las habilidades de la construcción del régimen perfecto que era el socialismo. O sea, el mundo material como cantera, como mina, como base, como fundamento para la construcción de un orden mejor. Adorno, muy tempranamente en los 3 estudios sobre Hegel, ya llama la atención, estimado público, sobre el hecho primordial de que nosotros, estimado público, nos autoengañamos con extraordinaria pasión y gusto, con extraordinario talento. Nosotros, aunque nos reímos irónicamente cuando alguien dice el mundo gira alrededor mío, claro, nosotros lo tomamos del todo en serio, pero sí parcialmente. Nosotros creemos que el mundo está para que nosotros lo dominemos, como dice el Génesis, que dice una hermosa frase al comienzo, cuando son expulsados Adán y Eva del paraíso terrenal, Dios les da un consuelo y les dice, seréis los señores sobre los animales que reptan en la tierra, sobre las plantas, sobre los peces en el mar. Es decir, Dios a los primeros seres humanos les brinda, en el fondo les obliga a tener una visión antropocéntrica, es decir, una visión el ser humano como el centro del universo y todo el resto al servicio del ser humano. Esta idea en la Unión Soviética era extremadamente popular.
los recursos de ese inmenso país, en extensión el más grande del mundo. Rusia sigue siendo en extensión el más grande del mundo. Los recursos de ese enorme territorio, también las personas, tú sabes, como carne de cañón o como carne de fábrica, como fue la época stalinista. Todo eso, estimado público, significa el universo exterior es una cantera, es decir, una mina, un receptáculo de recursos naturales para que nosotros, los humanos, sobre todo el jefe supremo, Stalin o quien sea, ejerza ese poder humano de servirse de los recursos. Esa idea, según Adorno, está firmemente enraizada en lo que podemos llamar la conciencia colectiva, tanto del mundo occidental capitalista como del mundo oriental socialista. En una palabra, se ha convertido en el sentido común de la modernidad. O sea, ese principio antropocéntrico convertido en el sentido común de la humanidad. Nosotros tenemos que criticar ese sentido común. O sea, nuestra labor, dice Adorno, es justamente ver, estimado público, los lados oscuros del desarrollo humano, como lo ha hecho la gran literatura. Y aquí me imagino, pudiendo equivocarme, que hay algún estudiante de literatura o algún amante de la gran literatura. Quiero mencionar a los personajes literarios que Adorno dice que constituyen piezas filosóficas importantes ignoradas por la gran tradición filosófica. Por ejemplo, en el siglo XX, Adorno menciona a 4 notables literatos que nos han mostrado el lado oscuro de nuestra existencia, el sinsentido de nuestros esfuerzos sistemáticos. Franz Kafka, voy a anotar los nombres en la pizarra. Siempre pueden ustedes ver en internet son, estimado público, literatos de muy amplio alcance en el mundo europeo de mitades del siglo XX. Estos eran los autores, digamos, medio malditos, todos ellos partidarios de lo absurdo, el mundo no tiene sentido, etc. Pero al mismo tiempo, que es algo fundamental para Adorno, transmitirnos esa idea de la absurdidad, del sinsentido del mundo y de la existencia humana, pero transmitirnos con elegancia estética. Ese es el programa que le ha faltado a Hegel. O sea, estimado público, transmitirnos algo que un racionalista, un panlogista como Hegel no comprendía, que el mundo puede ser que no tenga sentido. Esa es la idea, por ejemplo, de Samuel Beckett, el gran poeta y novelista irlandés-francés, que ha escrito obras como Esperando a Godot, Fin de Juego y otras, cuyo mensaje es muy simple: el mundo no tiene ningún sentido. Y todo lo que hacemos es, estimado público, un autoengaño.
nosotros, como no podemos vivir con el sinsentido, no podemos vivir pensando cada minuto que la vida es absurda, que las cosas concretas de la vida son absurdos, no es cierto que no podríamos vivir pensando mi enamoramiento con X, por el cual he trabajado tanto y he gastado algún dinerito, es absurdo, no tiene sentido. A nadie le gusta eso. O el partido político que me gusta y al cual he hecho algún pequeño esfuerzo, tampoco tiene sentido. O simplemente el estudio de filosofía, que vienen ustedes los martes de 15 a 18 a aburrirse y en parte a dormirse, no pueden decirse ustedes a sí mismos que no tiene sentido. Ustedes le otorgan a eso un sentido parcial y dicen, bueno, me voy a aburrir de 15 a 18, pero medio dormido por ósmosis, voy a comprender algo. Entonces, no está mal dormirme un poquito, porque de todas maneras algo va a entrar a mi cerebro. O sea, no va a ser un sinsentido completo. Estos autores nos muestran que nosotros nos autoengañamos creyendo que hay sentidos parciales o totales, no solo de la existencia individual, sino de la existencia como sociedad y del mundo como evolución histórica. Y estos autores, Joyce, Kafka, etc., nos muestran, estimado público, que no hay tal. Es decir, que lo único que podemos hacer, por eso la obra de Marcel Proust es muy importante, es darle un sentido a lo que nosotros hacemos, porque es a lo máximo que el ser humano puede querer, es lo máximo a lo cual podemos aspirar, dar un sentido parcial a lo que probablemente no tiene ningún sentido. No quiero yo de ninguna manera que piensen ustedes, estimado público, que la vida no tiene sentido y que hay que suicidarse, nada de eso, por favor. Estos son solo ejercicios filosóficos, es decir, ejercicios teóricos que no tienen por qué tocar la praxis cotidiana. Pero es bueno que sepan al mismo tiempo, simultáneamente, estimado público, que probablemente el universo como totalidad no tenga ningún sentido. Eso es probable. Y eso, como lo ha dicho el gran pensador, que es de la misma época, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, el mito de Sísifo, la idea es la misma. O sea, Sísifo en el gran mito está condenado a subir un peñasco hasta la cumbre de una montaña. La roca de ese peñasco se vuelve a deslizar hacia abajo cuando llega a la cumbre. Y Sísifo tiene que realizar esa operación durante todos los días de su existencia sin límite alguno, hasta la eternidad. Albert Camus ha dicho en su obra, Sísifo es un hombre feliz, o sea, no es un desgraciado. Sísifo es feliz porque esa operación repetitiva le da sentido a su existencia. O sea, tiene algo que hacer. Si no tuviese nada que hacer, un semidios puede vivir eternamente sin comer, o sea, sería una vida aburridísima. En cambio, el llevar el peñasco arriba, aunque sea para despeñarse otra vez, da un sentido parcial a su vida. Y por lo tanto, dice Camus en su famosa frase, debemos imaginarnos que Sísifo era un hombre feliz, porque algo daba sentido a su vida. Estos autores, Beckett, Joyce, etc., son, estimado público, autores de esa tendencia muy fuerte, que podríamos llamar la absurdista existencialista, a mediados del siglo XX, y no hay duda alguna que han influido poderosamente sobre Adorno y sobre la Escuela de Frankfurt, por eso las menciono aquí. Y a partir de la mínima moralia se nota claramente esa enorme influencia. Uno de los ensayos más hermosos que ha escrito Adorno, que era crítico literario, ha sido también ensayos sobre estos autores, sobre todo sobre Beckett, sobre Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura en 1969, por su famosa obra Esperando a Godot, que es esperando a Dios, que nunca llega.
Es lo mismo que lo que pasa en la vida cotidiana. Nosotros, por ejemplo, esperamos algunos un cambio político, social que mejore el estado de la nación. Otros esperan un vuelco profesional que mejore las finanzas. Otros esperan que por fin la chica que uno adora se fije en uno y uno deje de estar solo, etc. Todas esas son obviamente ilusiones. Son ilusiones que no son malas, porque ellas nos permiten vivir. Esperar que vamos a alcanzar el amor perfecto, esperar que el régimen va a mejorar según nuestros deseos. Todo eso, estimado público, es lo que nos mantiene en vida, es lo que da sentido a nuestra existencia. Por eso no podemos renunciar a esas ilusiones, de ninguna manera. Pero el filósofo, este es el mensaje adorniano, como ustedes, los estudiantes de filosofía, tienen que tener esas ilusiones, o sea, tienen que tener algo que da sentido parcial a la existencia, pero simultáneamente tienen que saber que son ilusiones, o sea, que la vida en general no tiene sentido, como probablemente no tiene sentido el universo. Es decir, tratar de otorgar sentido, que es una actitud muy humana. El universo y en las ciencias naturales no existe el concepto de sentido. Por ejemplo, en la química o en la física es absurdo imaginarse qué sentido tiene la conversión, por ejemplo, de agua en vapor. O sea, la palabra sentido no tiene sentido si se la aplica a fenómenos naturales, tiene sentido solamente en cuestiones histórico-sociales. La misma ambivalencia, según Adorno, tenemos que comprender. O sea, estimado público, lo que Adorno nos trata de mostrar es que nosotros tenemos que resistir una tensión, lo que él llama una dialéctica. Tenemos que vivir sabiendo que el mundo, la historia, el universo no tienen sentido. Pero simultáneamente tenemos que otorgar un sentido parcial a nuestras actividades. Les he mostrado el ejemplo más claro y simple. Ustedes se aburren aquí, pero ustedes dicen, tiene sentido esta clase porque por lo menos duermo en paz, o aprendo alguito, o simultáneamente ambas cosas. Entonces tiene un sentido parcial, sabiendo que tal vez el estudio de la filosofía no tenga sentido complejo. Es decir, la complejidad de la vida total, posiblemente el estudio de la filosofía no tenga un sentido por lo menos claro y discernible. Adorno llama a esas tensiones, llama dialéctica. Como ven ustedes, la palabra dialéctica, lo vamos a ver ahora en la dialéctica negativa, ha pasado por un enorme proceso de transformación, de significar probablemente diálogo al comienzo, se ha vuelto con una categoría filosófica extraordinariamente compleja. Permítanme otro de los puntos importantes de esta obra adorniana a partir de 1951. Él cree, estimado público, que nosotros debemos estudiar, por ejemplo, a Hegel, no para aprender mecánicamente qué ha dicho Hegel en tal obra. En esta obra se puede ver muy interesantemente que el estudio auténtico de la filosofía, uso esta palabra peyorativamente usada por Adorno. Él tiene una obra que se llama La jerga de la autenticidad, que es una crítica a Heidegger. O sea, él se hace la burla de las personas que creen que existe algo auténtico, o sea, puro, una esencia que es incólume al paso del tiempo. Eso Adorno no cree que exista en ninguna parte de la vida social, histórica, cultural, que existan esencias, o sea, algo incólume, algo que no es tocado por el paso del tiempo, por el paso de la historia, por las transformaciones. Él estaría en contra, por ejemplo, de la idea de Franz Tamayo
y de Fausto Reinaga, de que hay una esencia de las etnias indígenas de Bolivia, por ejemplo, Tamayo, la resistencia, la perseverancia de la etnia aymara, que ha resistido exitosamente los cambios y los avatares de siglos, etc. Adorno creería que esas cosas existen solo en la cabeza de los pensadores, porque todas las etnias del mundo han resistido, es decir, las que existen, no son pocas, han resistido algo, han tenido perseverancia, es decir, no es algo específico. Y a la búsqueda de la esencia, perdonen este paréntesis, termino ahora mismo, la búsqueda de la esencia es algo que da sentido parcial a nuestras esperanzas, pero que no tiene ningún valor lógico, según Adorno. Pero tiene un valor extralógico, que es darnos seguridad. Creemos, por ejemplo, en la esencia de la nación. Los bolivianos creen en la valentía de sus soldados, en la belleza de sus mujeres, en el amor abnegado de sus madres, es decir, es una esencia nacional con cualidades extremadamente positivas. Y si buscamos un poquito, estimado público, notamos que todos los pueblos del mundo tienen las mismas esencias. Para todos los pueblos del mundo, las madres de cada uno son las mejores, las mujeres de la etnia son las más bellas, las más sensuales, etcétera, etcétera. La patria tiene los paisajes más hermosos. Todas las etnias del mundo creen eso. Yo he vivido una temporada en el África, estimado público, y una vez la Fundación Friedrich Ebert, que también está aquí, me invitó a visitar Mauritania, que es un país excepcionalmente pobre. Está realmente en medio del desierto del Sahara y ahí, salvo yacimientos de hierro, hay poquísimo que ver. No existe ningún testimonio artístico, cultural, un templo, una mezquita, es un país musulmán, un templo, una mezquita, algo que valdría la pena visitar. Pero yo fui invitado porque la fundación realizó un coloquio de 4 días con intelectuales, docentes, y con la pequeñísima élite cultural de Mauritania. Y ahí hemos escuchado que Mauritania, ese país paupérrimo en medio del desierto, tiene las mujeres más bellas, más sensuales, más atractivas y más fieles del mundo entero. Qué ilusión haber imaginado eso. Luego los mauritanos creen que sus madres son las más sacrificadas, las más abnegadas, es decir, las que tienen las mejores cualidades maternales del mundo. Ellos también creen que los soldados mauritanos son los más valientes. Mauritania es un país en términos poblacionales muy pequeño, tiene la superficie más o menos de Bolivia, o sea, es muy grande, pero es un país con muy poca población. Y han resistido, o sea, tiene lo mismo que dice Franz Tamayo de los aymaras, persistencia y resistencia. Es una nación independiente que se ha mantenido pese a los avatares de una historia de más de 5.000 años muy exitosamente. O sea, tendría las mismas cualidades que Tamayo otorga a las etnias indígenas del país. Por ello quiero simplemente mostrarles a ustedes cuánta razón tiene Adorno cuando él critica la existencia de esencias nacionales inmutables que habría que, desde el punto de vista filosófico, estudiar y desde el punto de vista político, preservar. Yo sé que estas cosas son muy desagradables, estimado público, pero no está mal escucharlas, ¿no es cierto? Escuchar lo desagradable, como ha dicho Adorno, siempre es algo muy bueno porque te incita a pensar. Entonces, ¿cuál es la literatura que incita a pensar? Kafka. Kafka, estimado público, es muy interesante, según Adorno, porque es el pensador que muy tempranamente se dio cuenta del fenómeno burocrático a escala mundial. Si ustedes leen El Castillo u otras obras de Kafka, ustedes van a ver la lucha del hombre, del individuo aislado y totalmente desprovisto de protección contra una burocracia que termina naturalmente destruyéndolo. O sea, el individuo aislado frente a una extraordinaria e irracional burocracia.
Según Adorno, El castillo es la obra fundamental de Kafka porque nos muestra la irracionalidad del mundo moderno, o sea, la construcción de burocracias que funcionan aparentemente muy bien, se alimentan a sí mismas exitosamente y en el fondo no sirven, estimado público, para el fin para el que han sido creadas, para aligerar y para ayudar al ser humano a que su vida sea más fácil. Eso según Adorno, no lo han descubierto los filósofos, lo han descubierto los literatos. Por eso la enorme importancia de la literatura para Adorno. Entonces, ¿qué muestran estos pensadores? Muestran, estimado público, el absurdo, la absurdidad del mundo como construcción racional. Muestran, estimado público, la dilución progresiva del yo del ego en las sociedades altamente desarrolladas que dicen ser sociedades pro-individualistas.